Capítulo 3. Sarutobi caminó con paso agitado mientras se apresuraba por los pasillos del hospital. El informe de la última misión Anbu fue condenatorio por decirlo menos. La misión fue exitosa, sí, pero el daño infligido puede superar con creces las ganancias potenciales a largo plazo de un movimiento tan audaz. Naruto estaba en una situación altamente volátil. Había sido testigo de la desaparición de la traidora Konoha Chunin Mizuki y, según el informe, parecía haberse dado cuenta de que había sido utilizado. Ebi misma había informado sobre el estado de Jinchuriki, y no se veía bien. Los profesionales del Hospital Central de Konoha informaron de manera concisa que el impacto de tal revelación de una de las pocas personas de confianza para el niño fue suficiente para dañar seriamente el marco psicológico de su cerebro. Además, había gastado una gran cantidad de chakra, y Ebi no pudo hacer que se detuviera antes de colapsar por el agotamiento de chakra. El venerable Hokage no sabía qué pasaría con un Jinchuriki que gastara todo su chakra. Pero eso no había sido lo peor, ni mucho menos. Parecía que la técnica de chakra Beacon tenía algunas habilidades imprevistas cuando una como Naruto la usaba. Después de reducir su pequeña piscina de chakra, había comenzado a dibujar en el chakra del Kyuubi. A medida que se extraía más energía carmesí volátil, el jutsu se maximizó a alturas aún mayores. Lo que siguió fue una avalancha de intenciones asesinas, tan fuertes, que el pueblo entero quedó nuevamente arrodillado por la magnitud y el odio. Al menos no estaba dirigido a nadie, pero Hiruzen sabía que eso no era una concesión. La avalancha de intenciones despreciablemente desagradables causó que el pánico y el caos se extendieran como un rayo por la aldea. El nivel de peligro se actualizó inmediatamente al estado de emergencia código rojo y se envió una contingencia de Anbu para localizar la fuente, como si nadie supiera quién era. Fue entonces cuando un pensamiento perdido golpeó a Sarutobi. ¿Y si Naruto fuera capaz de controlar el efecto de esa técnica? Realmente se convertiría en una habilidad formidable para un shinobi. Sarutobi se sacudió, recordando que a Naruto ya no le importaba convertirse en Konoha Shinobi, y mucho menos usar esas habilidades para el bien de la aldea. Estaban en esta situación porque habían tratado de forzar su mano. Era típico que el hijo de Minato fuera del tipo que muerde a las personas en la parte de atrás cuando se enfrenta a tal situación. Al detenerse frente a la habitación 47, el Hokage vaciló un poco antes de abrir la puerta y entrar. Naruto se sentó en la cama quirúrgica con vendas, desde la cabeza hasta los dedos de los pies. Si Sarutobi no hubiera conocido la complejidad y la seriedad del problema en cuestión, se habría reído a carcajadas por la visión cómica que se le presentó. Sin embargo, este no era un momento para la comedia. ¿Cómo te sientes, Naruto? Sarutobi hizo una mueca al ver cómo la pregunta debe haber sonado al bulto de energía rubio. Naruto giró lentamente la cabeza para mirar a su abuelo. Sus ojos de zafiro, que generalmente brillaban con picardía y alegría, eran apagados y sin vida. Su misma expresión hablaba mucho de su estado psicológico, y Sarutobi comenzaba a preguntarse si había algo rescatable de esta tragedia. Estoy bien. Su respuesta fue cortante. No es una buena señal. No me refiero físicamente a Naruto. ¿Cómo te sientes realmente? Sarutobi quería saber su opinión sobre los acontecimientos que habían ocurrido la mañana anterior. Mucho mejor que ese tipo en el cementerio. Sarutobi hizo una mueca de nuevo. Entonces definitivamente sabía que lo habían usado entonces. Naruto, tienes que entender. Necesitábamos hacer ese trabajo. Era por la seguridad de la aldea. Puedes realmente poner tu propia protección sobre los de Jiji. No me engañes. Todos saben que los aldeanos me odian. ¿Por qué demonios debería protegerlos? ¿Por qué demonios debería siquiera creer una sola cosa que me dices? La sincera pregunta del chico atravesó el corazón del Hokage como un rayo. Sarutobi tuvo dificultades para decir que entendió el trauma por el que estaba pasando el niño de 6 años. La única persona en toda la aldea que pudo haber reclamado tal cosa fue Itachi, y eso fue solo si lograbas que dijera algo fuera del tiempo de su familia o misiones. Sarutobi se sacudió de sus pensamientos una vez más. Cuando el viejo Hokage finalmente respondió al rubio, que no había apartado la vista, ni siquiera parpadeado, la cabeza baja de su Jiji. Su voz se había reducido a poco más que un susurro. ¿Por qué tu padre lo hizo? Los ojos de Naruto se abrieron en estado de shock y Sarutobi pensó que vio una pequeña chispa revivir en los ojos azules del rubio. ¿Qué? Sarutobi lo sabía al afirmar que prácticamente estaba buscando problemas, pero parecía ser la única forma de sacar al niño de su caos. No voy a decirte quiénes son tus padres.
Espero que entiendas que tenemos razones, tus padres y yo, por qué no podemos decirte. Pero déjame decirte una cosa. Tu padre sacrificó su vida por este pueblo, como lo hizo tu madre. Fue increíblemente disimulado para el Sandaime decir algo así cuando Naruto se encontraba en medio de un torbellino emocional, y sin embargo sabía que era su única oportunidad si él difunde esta situación. Respetaba tu elección de no convertirte en un ninja. Te di las herramientas para protegerte del odio sin sentido dirigido hacia ti y, sin embargo, nunca cuestioné tus intenciones, Naruto. ¿Estás cuestionando las mías? Sarutobi no se detuvo a considerar si esa era una pregunta justa para hacerle a un niño de 6 años. Por el momento, todo lo que podía ver era la única progenie restante de Yondaime, una de fuerza y resistencia sobresalientes. Y fue entonces cuando el veterano Shinobi supo que Naruto superaría esta crisis. El respeto. La palabra se pronunció tan suavemente que Hiruzen casi no la entendió. ¿Crees que me respetaste? No me respetaste. Me diste las habilidades más tontas que todo ninja conoce. Me hiciste vivir en ese orfanato durante 5 años, jiji. Te respeté. Y me lo arrojaste a la cara. Sabía que no quería ser un shinobi, y ahora mira a Jiji, tengo sangre en mis manos. La voz de Naruto volvió a susurrar, como el pequeño sonido de una brisa pasajera en un cálido día de verano. Tengo sangre en mis manos. Sarutobi sintió que su corazón se retorcía en su pecho cuando Naruto levantó las manos para mirarlos. Tenía los ojos muy abiertos y temblorosos, y todo su cuerpo temblaba como un poste de entrenamiento de madera cuando una mirada de puro dolor y terror se posó en la cara del niño. Las lágrimas brotaron y se deslizaron por el borde de sus párpados, e inmediatamente arrugó la cara y enterró la cabeza en sus manos. ¿Crees que soy estúpido, no, Jiji? ¿Crees que no sé acerca de esas cosas rojas malas dentro de mí? Sé que es por eso que los aldeanos me llaman monstruo. Vi el color de su sangre y fue el mismo color que esas cosas. Todo su cuerpo temblaba ahora, y Sarutobi se esforzaba por aferrarse a cada palabra que salía de su boca. ¿Por qué crees que quería aprender técnicas ninja? Para hacerme olvidar de esto, soltó un sollozo desgarrador. Quería olvidar este sentimiento. Esto, soledad y tristeza. Ya no quería estar triste. No quería despertar en la mañana con la imagen de personas gritándome, o arrojándome cosas en mi cabeza una y otra vez. ¿No puedes ver por qué no quiero recordar todo esto? ¿No puedes ver, Jiji? Los ojos de Naruto comenzaban a hincharse, las líneas rojas de cansancio y locura se extendían casi hasta su iris. Sarutobi registró esto como una mala señal. Entonces se dio cuenta de lo que Naruto realmente quería. Lo había deseado toda su vida, pero lo había embotellado despiadadamente en su corazón por la supervivencia de su cordura. Fue entonces cuando Sarutobi se dio cuenta de lo mala que podía ser la vida de Jinchuriki. El dolor y el sufrimiento emocional por los que un humano podía pasar se personificaban en sus existencias y experiencias. Y Naruto enfrentó todo eso con muy poco apoyo. De hecho, era el hijo de su madre y su padre. Sarutobi se adelantó y envolvió al joven en un fuerte abrazo. Ahora se dio cuenta de lo que el niño había estado tratando de decirle en los últimos 2 años. Su felicidad y alegría eran solo una fachada para ocultar la naturaleza misma de su existencia que lastimaba a quienes lo rodeaban. Estaba tratando de proteger a todos del dolor que sentía por no tener padres, de ser despreciado desde casi todas las direcciones y, sobre todo, de su propia ira y confusión. Pero Sarutobi lo sabía ahora. Sabía cuáles eran sus intenciones todo el tiempo, simplemente no las reconoció por lo que eran. Y maldita sea, si Sarutobi no lo apoyaba. Naruto estaba perplejo. Caminar por los árboles fue fácil. Lo hizo en 2 días. Caminar sobre el agua fue más difícil, le llevó 4 días. Pero lo que estaba tratando de hacer ahora estaba causando muchos más problemas. La pregunta era, ¿valdría la pena? Caminar por los árboles regulaba el chakra a los pies, permitiendo que un shinobi se pegue a la superficie. Sería necesario regular un flujo constante de la energía azul a la parte más dura del cuerpo, los pies, para fortalecer los músculos y hacer que el pie se adhiera al árbol. Los árboles se usaron ya que generalmente eran las superficies más duras para construir esta adhesión, debido a su corteza áspera pero sólida. Del mismo modo, caminar sobre el agua se basó en la regulación de chakra a los pies, pero el principio detrás de esto era bastante diferente. El usuario tuvo que cambiar constantemente la producción de chakra para que coincida con el cambio de la superficie, es decir, el agua. El agua era especialmente buena como sitio de entrenamiento ya que alcanzaba un equilibrio entre viscosidad y volatilidad.
La cuestión de caminar por el agua era que, cuando necesitabas cambiar de dirección, tenías que tener en cuenta cómo se movería el agua y cómo el chakra causaría una pulverización. Naruto había decidido que, para maximizar su entrenamiento y diversión, esquiaría, sin esquís. Había visto a los aldeanos de Konoha esquiar en el agua usando botes o alas delta y pensó por qué no probar una versión mucho más extrema. Tenía chakra para quemar y la mente para usarlo, aunque algunas personas diferían en este último. Entonces, aquí estaba tratando de impulsarse hacia adelante, empujando una cantidad loca de chakra fuera de sus pies y tobillos, mientras intentaba controlar su dirección y equilibrio al mismo tiempo. Basta decir que los resultados fueron dolorosos. Auge. Naruto se extrajo con cautela del último guión que había golpeado en la roca de su última colisión. Haciendo una mueca, se estiró buscando cualquier herida. Ese brazo iba a estar tierno por la mañana. Preparándose, se preparó para volver a intentarlo. Con una explosión audible de chakra, se disparó hacia adelante, el agua se separó y enfrente de él creando una fuente brillante de spray que atrapó la luz del sol mientras descendía de regreso a la superficie del río. Realmente estaba disfrutando esta vez. La sensación del agua golpeando su piel bajo el sol mientras abría camino a través de los gigantescos centinelas de agua a cada lado de él lo puso en un estado de euforía que nunca antes había experimentado. Miró hacia adelante, mirando con asombro el brillo dorado del sol, sus rayos se reflejaban magníficamente en los diamantes de las gotas de agua que colgaban en el aire a su alrededor. Era como si estuviera en un túnel de plata y oro, cada uno complementando al otro en un equilibrio antinatural que solo algo todopoderoso podría haber creado. En ese momento de introspección, una vez más perdió la concentración. Era demasiado tarde para que se eslamara alrededor de la roca de suave curva que sobresalía del centro del río. Con otro auge hábil, el Jinchuriki de cabello rubio fue levantado 1 metro por encima de la superficie del agua. Con el viento de su velocidad feroz, arrastrándose contra su piel y el sonido rugiendo más allá de sus oídos, gritó su desafío al cielo. ¡Wow! Y con esa exclamación, después de unos buenos 3 segundos de tiempo colgado, volvió a caer a la superficie con un fuerte aplauso. Le picaban los pies y su cuerpo temblaba por la adrenalina del movimiento más loco que había intentado hasta el momento, se rió a carcajadas. Tengo que hacer eso otra vez. Por desgracia, el muro no estuvo de acuerdo. Grieta. Naruto estaba feliz. Era el primer y último pensamiento en su mente en este momento. Después de 6 días seguidos de práctica, había dominado el deporte más peligroso que había decidido hacer. Después de los primeros 3 días en los que la tarde siempre se pasaba en el hospital, había fortalecido su determinación de mantener el equilibrio y hacerlo bien. Él dedujo que para hacer esto con éxito, como había visto en las playas de Konoha, necesitaba una fuente de tensión para ayudarlo a mantener el equilibrio. Los esquiadores de agua convencionales siempre estaban unidos por una cuerda, algo que los arrastraba a través del río. Sin embargo, había una diferencia fundamental entre su camino y el suyo. Se estaba impulsando a sí mismo a través de la superficie y, por lo tanto, no tenía nada a lo que atarse. Así que había decidido que si no podía usar algo para acelerarlo para esta tensión, usaría algo para reducir la velocidad. Por lo tanto, la roca de 10 kilogramos que estaba atada a su cintura con un cable ninja. Usando los conceptos básicos de la física, esto le permitió equilibrarse al recostarse en la fuerza de tracción que actúa sobre su cuerpo debido a la inercia de la roca, reduciendo efectivamente su centro de gravedad y su velocidad, aunque este último fue solo leve. Riendo a carcajadas, salió disparado de su improvisado curso de agua antes de estrellarse contra su casi rampa de una roca y levantarse en el aire. Se estaba convirtiendo rápidamente en su movimiento favorito, ya que la prisa del esquí con los sentidos estirados hasta la sobrecarga fue reemplazada repentinamente por una sensación de calma y soledad mientras colgaba en el aire. Desde su punto de vista, podía ver más allá del borde de la cascada a la que conducía este río en particular, los deliciosos árboles verdes que colgaban a ambos lados como si invitaran a alguien a atravesarlos. Sin embargo, Naruto no había notado una gran parte de la física, y le costaría, o más bien, a cualquiera que tuviera la desgracia de caminar cerca del río en este preciso momento. Verá, cuando un peso está atado detrás de un objeto en movimiento, se mueve a la misma velocidad debido a que tiene un vínculo físico con el impulso. Sin embargo, cuando el objeto en movimiento se detiene o se ralentiza, la tensión en la conexión cae y el objeto que se tira continúa en el mismo momento en el que estaba originalmente. Con un duan audible, Naruto levantó la vista cuando su Axel Rock se disparó sobre su cabeza. ¡Mierda!
Voy a ser arrastrado a este ritmo. Me partirá a la mitad si me atrapan en eso. Y así, sacando un kunai almacenado en sus 3/4, cortó la conexión entre él y la roca. Naturalmente, eso significaba que la roca ya no estaba atada a nada. El proyectil, ahora sin restricciones, en el aire, se alejó de él y se dirigió hacia la línea de árboles a la izquierda del río. Naruto escuchó un grito penetrante antes de escuchar un sólido golpe y una cantidad moderada de tierra y piedra explotó en el aire sobre la línea de árboles. ¡Guay! Naruto hizo una mueca, eso tiene que doler. Rápidamente, disparó una ráfaga de chakra a sus pies y corrió hacia donde la piedra había desaparecido más allá de los árboles. Sacudiéndose, corrió tan rápido como pudo para ver si había lastimado a alguien. Por favor, que nadie haya muerto por eso. Corriendo hacia el cráter que había espiado, notó un bulto negro con forma humana tirado en el suelo. Gritando de preocupación, el temerario de cabeza rubia corrió lo más rápido que pudo para ver a su desafortunada víctima. ¡Maldición! Era un Uchiha. Naruto reconoció el símbolo del abanico blanco y rojo pintado en la parte posterior de la parte superior de este ninja en particular. Señor, ¡hey señor! ¿Estás bien? Naruto comenzó a entrar en pánico cuando el chico no se movió. Era un Uchiha bien. La misma piel pálida, bien estirada hasta los huesos como porcelana, permitió a Naruto identificar al extraño con certeza. Naruto se arrodilló ansiosamente y colocó su índice contra la garganta del adolescente para ver si aún estaba vivo. Detectó un leve pulso. El tipo estaba vivo, pero inconsciente. Suspirando aliviado, Naruto se recostó sobre sus ancas y miró a la desafortunada víctima. La piedra había dejado una gran protuberancia en el lado izquierdo de su cabeza, solo faltaba el ojo del shinobi. El proyectil sin duda había aplastado el pómulo izquierdo del Uchiha y la sangre corría por el costado de la cara del ninja. Si hubiera golpeado su ojo, Naruto se estremeció. Ni siquiera quería pensar en lo que los Uchiha tratarían de hacerle si dañaba uno de sus preciosos ojos de demonio. El clan lo perseguiría a donde quiera que fuera y ya eran lo suficientemente malos, ya que le pusieron genjutsu sutil sobre él para hacerle entrar en las cosas cada vez que lo miraban. Fue un truco desagradable, uno que explotaron cuando notaron su evidente debilidad en ese campo en particular. Estaba comenzando a tener mucho cuidado al evitar los ojos de las personas cuando vio ese símbolo maldito en cualquier lugar. Sin embargo, tuvo que llevar a este tipo al hospital para asegurarse de que no terminara muriendo. Levantando el cuerpo flácido sobre su hombro forzado, comenzó la ardua caminata hacia el único edificio que más odiaba. Hospital Central de Konoha. Itachi miró impasible la escena detrás de su máscara. Había perdido su objetivo debido a consecuencias imprevistas. Eso no estuvo bien. Su maestro estaría muy disgustado con este giro de los acontecimientos. Frunciendo los ojos al rubio Uzumaki, las preguntas continuaron enfureciéndose en su cabeza. El chico era fuerte, increíblemente así. Si Itachi tuviera que estimar, diría que el mocoso estaba a su nivel cuando tenía su edad. Eso lo haría justo por encima de Chunin. Pero lo que había visto antes era increíble. La fuerza mental y la concentración requeridas para controlar los movimientos en la superficie del agua que va a esa velocidad. Fue difícil. Algo que Itachi pensó que solo un genio de los clanes Hyuga o Uchiha podría lograr. Y este chico lo había hecho en 6 días. Le habían asignado vigilar a Uzumaki esta semana, y estaba cambiando rápidamente su opinión sobre el niño. Tenía aproximadamente la edad de Sasuke y, sin embargo, era mucho más hábil. Pero su marca había escapado, y eso retrasaría las cosas indefinidamente. No habría mejores posibilidades que la que acababa de perder, sin mencionar que su misión final también se pospondría. Y esa fue, con mucho, una tarea más grande e importante. Uno que dependía de su objetivo fallido del día. Sí, su maestro no estaría contento. En absoluto.